tratado em seu capítulo. E hoje teremos o privilégio de conversar com a doutora Romina Cabreira, que é uma advogada da Argentina. A doutora Romina, ela é graduada pela Faculdade de Direito de La Plata, ela é doutoranda pela Unilep. A doutora Romina, ela é advogada, também ela é pós-graduada em recursos humanos, pós-graduada em diplomacia digital e também em segurança. E, além disso, ela é professora convidada em diversos institutos, dentre eles a Associação Argentina de Direito Constitucional, integrante da Associação de Treinamentos para a Segurança Pública e Privada, também da Rede Internacional de Conhecimento, Rede de Imigração, Nacionalismo e Cidadania, Rede Americana de Direito do Computador, Instituto Sanches Viamonte de Direito Constitucional, da Universidade Nacional de La Plata, do Instituto de Computação da Ordem dos Advogados de La Plata. Enfim, ela é professora em diversas localidades, é uma referência em vários países, inclusive na Espanha, na Argentina, na Colômbia, em diversos países, e nos honra muito a participação dela no Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. Eu apresentarei 5 perguntas para a doutora e depois de alguns minutos ela ingressará na live e vai responder essas perguntas. Buenas noches, muitas graças por ser uma das autoras do livro e por aceitar a entrevista. Apresentarei 5 perguntas sobre o tema. 1. ¿Qué opina usted de la relación entre el derecho procesal penal y las neurociencias? 2. ¿Las neurociencias son una ciencia concreta? 3. En materia probatoria, ¿cómo un perito podría ser o no calificado como experto? E, aún mais, em estes temas tão novedosos e específicos. 4. As neurociências acabaram com o direito penal? 5. As neurociências e a inteligência artificial são muito novedosas, pero qual é seu limite? Então, daqui a alguns minutos, a doutora Romina Cabreira vai nos responder. Eu peço que agora... Realmente ha sido un hito jurídico, académico, internacional y estoy a vuestra disposición para las preguntas y todo lo que estamos organizando en conjunto. Espero se esté escuchando correctamente. Voy a intentar contestar las 5 preguntas. Muchas gracias y me honra la cordial invitación. Con respecto a la pregunta número 1, digamos cuál es la relación del derecho procesal penal y las neurociencias. Hay un jurista argentino llamado Podetti que concebía el proceso en 3 elementos: acción, jurisdicción y proceso. Sin acción no había jurisdicción, sin jurisdicción no había acción, y sin acción, jurisdicción no había proceso. Obviamente las neurociencias, basadas en el estudio del cerebro, aplicando por ejemplo el escáner digital o la tomografía, podrían mejorar el principio de inmediación, por ejemplo, cuando un testigo es interrogado acerca de un hecho, si su frecuencia cerebral podría indicar que está mintiendo o que está diciendo la verdad. Por ejemplo, yo recuerdo una película, no sé si vuestras mercedes se acuerdan, que era Bajos Instintos, donde la protagonista es sometida a un tipo de... digamos, interrogatorio técnico, ¿no?, con el polígrafo, pero ella logra vencerlo. También se puede investigar la expresión del lenguaje no verbal. Pero, ¿qué sucede en el caso de las neurociencias? Nosotros utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué sucede, por ejemplo, si a través de estos métodos
se puede, digamos, introducirse en la mente del sujeto investigado y también del Ministerio Público Fiscal y de las víctimas, ¿no? Eso ya estaríamos entrando en la segunda pregunta que voy a contestar. Es algo muy interesante y que tiene que ser tratado de una manera seria, con nivel académico y metodología científica, porque se han visto también que hay muchas, digamos, posturas a favor de las neurociencias que son muy interesantes, ¿no? Como la inteligencia artificial, que es otro tema, pero que también forma de esta nueva perspectiva de todo el futuro que nos está transformando al derecho procesal y a la ciencia jurídica en general, pero que tienen que tener cierta fiabilidad. Obviamente, con respecto a la pregunta 2, si las neurociencias son una ciencia concreta, yo creo que todavía no lo son. Falta mucha profundización, falta mucho estudio, falta también mucha complementación con lo que es la humanización, ¿no? Y con lo que son las ciencias jurídicas específicamente. Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo estuve leyendo varios estudios del terrorismo, a varios, digamos, protagonistas de atentados terroristas los han sometido a este tipo de investigaciones técnicas y, por ejemplo, han visto que el flujo cerebral aumenta o disminuye cuando hay ciertas falencias en la declaración, pero tampoco son fiables. Hay, digamos, muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué sucede con el espejismo de la neurociencia, ¿no? Contestando la pregunta 2, si son una ciencia concreta, ¿no? Está conduciendo a una verdadera neuroderecho penal orientado a leer la mente de las personas, como dijimos, agresor, víctima, incluso el Ministerio Fiscal y los testigos, y a monitorizar todos los mecanismos que dirigen el funcionamiento del cerebro. ¿Es así? Cabe preguntarse incluso si en un futuro no muy lejano la interacción entre el derecho penal y neurociencias se resolverá con una rebaja del tema de la responsabilidad individual culpable a favor de protocolos asépticos de corrección de reflejos antisistema atribuibles a organismos. En Italia, en el 2009, una conocida sentencia de la Corte de Trieste ha acreditado por primera vez la utilización de la neurociencia para demostrar la imputabilidad individual, reconociendo en concreto el vicio parcial de mente de la gente. Obviamente, posteriormente, esto se rechazó. Hay posturas, como dijimos, muy encontradas, pero realmente la doctrina no se pone muy de acuerdo en cuál es la efectividad y seriedad de la aplicación de las técnicas neurocientíficas a la investigación procesal penal. Y también, ¿qué sucedería si esto sería un tipo de control mental por parte de los estados, ¿no? Con respecto al modelo orwelliano? ¿Qué sucedería si se quieren inmiscuir en la vida privada, ¿no? O en los pensamientos para un tipo de control institucional? Esto hay que tener mucho cuidado por el tema de las garantías procesales, la libertad individual, la protección de datos personales, que es un derecho autónomo e independiente establecido por la Agencia Española de Protección de Datos. Es muy complicado. Obviamente, con respecto a la pregunta 3, ¿sí? ¿Cómo puede ser calificado un perito para ser experto en neurociencias? Obviamente los peritos, con el nuevo sistema de valoración de la prueba, son, digamos, parte esencial en el dictamen. Y debería ser un perito experto en estudios del cerebro, también con conocimientos médicos, pero también con conocimientos técnicos y jurídicos. Habría que apelar a la interdisciplina, ¿no? Y que tenga práctica procesal penal, porque puede ser experto, puede tener un doctorado, pero si realmente no sabe efectivamente cuál es la aplicación práctica de la ciencia que esté estudiando y el consejo que está dando, no es muy falible. Con respecto a la pregunta 3, si las neurociencias acabarán con el derecho penal, yo creo, realmente ha sido un hito jurídico, académico, internacional, y estoy a vuestra disposición para las preguntas y todo lo que estamos organizando en conjunto. Espero se esté escuchando correctamente. A intentar contestar las 5 preguntas. Muchas gracias y me honra la cordial invitación. Con respecto a la pregunta número 1,
digamos, cuál es la relación del derecho procesal penal y las neurociencias, hay un jurista argentino llamado Podetti que concebía el proceso en tres elementos: acción, jurisdicción y proceso. Sin acción no había jurisdicción, sin jurisdicción no había acción, y sin acción, jurisdicción no había proceso. Obviamente las neurociencias, basadas en el estudio del cerebro, aplicando, por ejemplo, el escáner digital o la tomografía, podrían mejorar el principio de inmediación, por ejemplo, cuando un testigo es interrogado acerca de un hecho, si su frecuencia cerebral podría indicar que está mintiendo o que está diciendo la verdad. Por ejemplo, yo recuerdo una película, no sé si vuestras mercedes se acuerdan, que era Bajos Instintos, donde la protagonista es sometida a un tipo de, digamos, interrogatorio técnico, ¿no? Con el polígrafo, pero ella logra vencerlo. También se puede investigar la expresión del lenguaje no verbal. Pero ¿qué sucede en el caso de las neurociencias? Nosotros utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué sucede, por ejemplo, si a través de estos métodos se puede, digamos, introducirse en la mente del sujeto investigado y también del Ministerio Público Fiscal y de las víctimas, ¿no? Eso ya estaríamos entrando en la segunda pregunta que voy a contestar. Es algo muy interesante y que tiene que ser tratado de una manera seria, con nivel académico y metodología científica, porque se han visto también que hay muchas, digamos, posturas a favor de las neurociencias que son muy interesantes, ¿no? Como la inteligencia artificial, que es otro tema, pero que también forma de esta nueva perspectiva de todo el futuro que nos está transformando al derecho procesal y a la ciencia jurídica en general, pero que tienen que tener cierta fiabilidad. Obviamente, con respecto a la pregunta 2, si las neurociencias son una ciencia concreta, yo creo que todavía no lo son. Falta mucha profundización, falta mucho estudio, falta también mucha complementación con lo que es la humanización, ¿no? Y con lo que son las ciencias jurídicas específicamente. Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo estuve leyendo varios estudios del terrorismo. A varios, digamos, protagonistas de atentados terroristas los han sometido a este tipo de investigaciones técnicas y, por ejemplo, han visto que el flujo cerebral aumenta o disminuye cuando hay ciertas falencias en la declaración, pero tampoco son fiables. Hay, digamos, muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué sucede con el espejismo de la neurociencia, ¿no? Contestando la pregunta 2, si son una ciencia concreta, ¿no? Está conduciendo a una verdadera neuroderecho penal orientado a leer la mente de las personas, como dijimos, agresor, víctima, incluso el Ministerio Fiscal y los testigos, y a monitorizar todos los mecanismos que dirigen el funcionamiento del cerebro. ¿Es así? Cabe preguntarse incluso si en un futuro no muy lejano la interacción entre el derecho penal y neurociencias se resolverá con una rebaja del tema de la responsabilidad individual culpable a favor de protocolos asépticos de corrección de reflejos antisistema atribuibles a organismos. En Italia, en el 2009, una conocida sentencia de la Corte de Trieste ha acreditado por primera vez la utilización de la neurociencia para demostrar la imputabilidad individual, reconociendo en concreto el vicio parcial de mente de la gente. Obviamente, posteriormente, esto se rechazó. Hay posturas, como dijimos, muy encontradas, pero realmente la doctrina no se pone muy de acuerdo en cuál es la efectividad y seriedad de la aplicación de las técnicas neurocientíficas a la investigación procesal penal. Y también, ¿qué sucedería si esto sería un tipo de control mental por parte de los estados, ¿no? Con respecto al modelo orwelliano? ¿Qué sucedería si se quieren inmiscuir en la vida privada, ¿no? O en los pensamientos para un tipo de control institucional? Esto hay que tener mucho cuidado por el tema de las garantías procesales, la libertad individual, la protección de datos personales, que es un derecho autónomo e independiente establecido por la Agencia Española de Protección de Datos. Es muy complicado. Obviamente,
con respecto a la pregunta 3, ¿sí? ¿Cómo puede ser calificado un perito para ser experto en neurociencias? Obviamente los peritos, con el nuevo sistema de valoración de la prueba, son, digamos, parte esencial en el dictamen. Y debería ser un perito experto en estudios del cerebro, también con conocimientos médicos, pero también con conocimientos técnicos y jurídicos. Habría que apelar a la interdisciplina, ¿no? Y que tenga práctica procesal penal, porque puede ser experto, puede tener un doctorado, pero si realmente no sabe efectivamente cuál es la aplicación práctica de la ciencia que esté estudiando y el consejo que está dando, no es muy falible. Con respecto a la pregunta 3, si las neurociencias acabarán con el derecho penal, yo creo que no hay que ser extremos, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si se aplican en concreto y una persona, por ejemplo, es acusada de matar a su esposa, pero por un reflejo es culpable, pero es inimputable porque no tuvo culpabilidad alguna, sino fue por un problema biológico, ¿no? ¿Qué sucedería, no? Si esto se aplicara al extremo? También como si se aplicaran otras consecuencias de la inteligencia artificial, ¿no? Que tienen que ver con la pregunta 5. Si las neurociencias y el derecho penal sí son muy falibles, pero si tienen un límite, por supuesto que tienen un límite. El límite lo da el ser humano. A ver, la inteligencia artificial puede imitar a la inteligencia humana para resolver problemas lógicos y concretos y también en la investigación criminal, ¿no? Mediante los algoritmos, pero hay que auditarlos para que no haya conceptos discriminatorios y también, sobre todo, hay que aplicar el sentido común. Las TIC son una herramienta, no son un fin en sí mismo y hay que complementarlas con los tratados internacionales de derechos humanos, con las garantías procesales y, sobre todo, como dijimos anteriormente, con el sentido de realidad concreto, en la aplicación del derecho procesal penal, no para resolver los casos concretos. Y obviamente tendiente a la paz, a la fraternidad, a ser mejores humanos, a ser mejores personas y, sobre todo, a crear cooperación internacional y lazos verdaderamente perdurables en el tiempo, a pesar de los conflictos que puede haber globales como los que estamos sufriendo. Muchas gracias al señor Igor por la invitación, espero haber estado a la altura, y bueno, mi mail es en minúscula romicabrera83@gmail.com para cualquier duda o consulta o posterior debate que quieran hacer. Felicito a todos los intervinientes en el tratado y que serán maravillosas vuestras conferencias. Mis respetos y a vuestras órdenes. Que no hay que ser extremos, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si se aplican en concreto y una persona, por ejemplo, es acusada de matar a su esposa, pero por un reflejo es culpable, pero es inimputable porque no tuvo culpabilidad alguna, sino fue por un problema biológico, ¿no? ¿Qué sucedería, no? Si esto se aplicara al extremo? También como si se aplicaran otras consecuencias de la inteligencia artificial, ¿no? Que tienen que ver con la pregunta 5. Si las neurociencias y el derecho penal sí son muy falibles, pero si tienen un límite, por supuesto que tienen un límite. El límite lo da el ser humano. A ver, la inteligencia artificial puede imitar a la inteligencia humana para resolver problemas lógicos y concretos y también en la investigación criminal, ¿no? Mediante los algoritmos, pero hay que auditarlos para que no haya conceptos discriminatorios y también, sobre todo, hay que aplicar el sentido común. Las TIC son una herramienta, no son un fin en sí mismo y hay que complementarlas con los tratados internacionales de derechos humanos, con las garantías procesales y, sobre todo, como dijimos anteriormente, con el sentido de realidad concreto, en la aplicación del derecho procesal penal, no para resolver los casos concretos. Y obviamente tendiente a la paz, a la fraternidad, a ser mejores humanos, a ser mejores personas y, sobre todo, a crear cooperación internacional y lazos verdaderamente perdurables en el tiempo,
a pesar de los conflictos que puede haber globales como los que estamos sufriendo. Muchas gracias al señor Igor por la invitación, espero haber estado a la altura, y bueno, mi mail es en minúscula romicabrera83@gmail.com para cualquier duda o consulta o posterior debate que quieran hacer. Felicito a todos los intervinientes en el tratado y que serán maravillosas vuestras conferencias. Mis respetos y a vuestras órdenes.